Buenas tardes. Mi compañero Alejandro Higuita y yo, Vanessa Ordóñez, les venimos a presentar nuestro proyecto de investigación. Caracterización geomecánica del suelo residual de Neis, disponible en el Valle de San Nicolás y sus posibles aplicaciones en adoquines. Bueno, Alejandro, cuéntanos de qué se trata este proyecto. Bueno, buenas tardes. La idea se trata de desarrollar analíticamente las propiedades físicas del suelo residual que encontramos en la zona oriental de la ciudad de Medellín, con el fin de darle un uso artesanal para que las personas de las fincas y parcelaciones aledañas al sector o a la zona donde tomamos las muestras puedan transformar este suelo en elementos para su propio desarrollo y para su propia construcción. Esa es como la idea de la investigación. Listo. Voy a pasar como a hacerte unas preguntas sobre el proyecto para que vamos conociendo mejor de qué se trata. Bueno, comencemos. ¿Es posible que el suelo residual sea competente para llegar a ser transformado en elementos de construcción tipo adoquín? Es posible mediante unos ensayos de laboratorio y unos análisis geomecánicos se puede llegar a determinar si el suelo residual que estamos estudiando se pueda transformar, pero es posible, debido a ya que tenemos ensayos de laboratorio y todo este tema, determinamos que se puede llegar a esa transformación. Ok. ¿Con qué ensayos de laboratorio se podría estimar el posible comportamiento geomecánico del suelo considerado para la transformación de elementos de construcción? Los ensayos a tener presente en este desarrollo de investigación es los ensayos básicos y primarios de la mecánica clásica de suelos, como lo son la clasificación del suelo, granulometrías, humedades, límites de consistencia, y en cuanto a temas de resistencia, el ensayo de resistencia a la compresión inconfinada y tenemos unos 3 Proctor modificados dentro de la caracterización geomecánica del suelo. Muy bien. ¿A qué procesos constructivos podría ser útil e impactaría de forma positiva la fabricación de piezas, elementos o bloques con material tipo saprolito? Podríamos emplear de acuerdo a los resultados estos materiales para el aportamiento o la construcción de pórticos a las entradas de las fincas y patios donde no haya mucho tránsito y mucha carga para el elemento como tal transformado. Es más como de tipo artesanal que se puede llegar a los procesos constructivos. Ajá. Listo. Cuéntanos un poco sobre los objetivos de este proyecto de investigación. Bueno, el objetivo general como tal de la investigación se basa en caracterizar el suelo residual, como ya lo había mencionado anteriormente, y verificar las condiciones geomecánicas. ¿Con qué fin? Con el fin de proponer una transformación del suelo en elementos o bloques para la construcción o para un proceso específico de construcción. Hay unos Sí. objetivos específicos que inicialmente, como te comentaba, es constatar a qué proceso se puede aplicar o a qué proceso podría impactar la transformación de este tipo de suelo. Luego sería verificar la capacidad de carga de y la resistencia a la deformación del suelo residual y constatar que esta transformación sí sea viable con base a estos ensayos de laboratorio y enseñarles o explicarles a las personas que puedan tener acceso a este tipo de suelos cómo determinar visualmente el suelo que puede servir para hacer esta transformación y determinar con ensayos básicos la porosidad, la densidad y algunas consistencias de este suelo. Perfecto. También cuéntanos un poco sobre la metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto. Bueno, la metodología inicialmente se planteó y se definió en qué sitio específico se iba a tomar las muestras, ya que no contamos con unos proyectos en los cuales pues, se pudiese hacer unas excavaciones más profundas y tuviéramos mayor profundidad de excavación, pues alcanzamos a tener excavaciones, o nos planteamos la idea de tener mínimo
hasta 5 metros muestras de suelo, de este tipo de suelo residual, que es básicamente pues como una profundidad promedio en cuanto a temas de cimentaciones superficiales. Luego identificar pues como los terrenos, luego identificar el terreno y la profundidad, pues extrae las muestras y se ejecutan los ensayos que anteriormente mencioné. Se ejecutan los ensayos de acuerdo a la normatividad vigente, que está las normas INVIAS y las ASTM. Se hace una revisión de los datos obtenidos en el laboratorio y todos los ensayos, una interpretación académica con el fin de hacer una elaboración del informe final y atender y manejar las observaciones que se presenten de la investigación, en este caso el asesor temático, que es el profesor Daniel Calvo. Muy bien. También nos podrías contar como los tipos de ensayos que se hicieron. Nos hablaste inicialmente de ellos, ya como démosle un poquito más a fondo, cómo fueron. Bueno, tenemos pues como inicialmente ensayos de resistencia, que es la compresión a la resistencia inconfinada, que la idea era Sí, pues como registrar la carga de rotura en el área de contacto y definir la compresión máxima de la muestra, sí. con el fin de que nos indicara pues un comportamiento mecánico del suelo y tomar referencias pues de capacidad de carga, ya que los adoquines, en este caso que estamos enfocando la investigación, tienen una capacidad entre 35 kilogramos por centímetro cuadrado y 45. Entonces, Ajá. oscila entre esas dos resistencias, siendo la de mayor resistencia los adoquines que tienen ciertas mezclas con materiales cimentantes. Ese es como el ensayo de resistencia que se tomó. Sí. 7 muestras, tomamos 7 muestras en 3 puntos específicos. Se hizo una clasificación de las propiedades índices del suelo, como lo son la humedad natural, los límites de consistencia y la clasificación y granulometría. Y luego se determinó pues como mediante un producto modificado, la masa unitaria seca y la humedad de equilibrio, pues, o la humedad óptima que se puede alcanzar para ese tipo de suelo, con el fin de determinar como la parametrización del suelo y tener como la base de hasta dónde se podía llevar o cuál sería el límite pues, del suelo como tal. Sí. Bueno, Bueno, también hablemos como un poco del análisis de los resultados. Pues, ¿a qué llegamos? bueno, después de los análisis primarios en las muestras encontramos que hay humedades que oscilan entre el 39 y el 57% de porcentaje, con un promedio de 45.4. Esto pues es como muy acorde a la humedad más o menos de la zona, aunque hay que tener en cuenta pues que esta humedad puede variar con base en algún tipo de cambio climático y que puede aumentar o puede fluctuar un poquito esta, esta humedad, pero está dentro de los rangos pues, que se puede encontrar según la literatura técnica. Los Sí. límites de consistencia reflejan que en promedio el límite líquido es de un 70% y el límite plástico un 34%, siendo así la diferencia entre estos un 36% que nos indica pues como el índice de plasticidad, que a medida de que tengamos un mayor índice de plasticidad podemos pues como controlar un poquito más el suelo porque se torna más deformable y manejable pues a la hora de hacerle la transformación. Finalmente, luego de eso, tomamos 3 muestras de las mejores, por decirlo así, eh, para hacer una mezcla con el suelo y un material cimentante, entre una variación del 4, 6 y el 10%. Y a esas mismas muestras sacamos una parte y le hicimos pues como un análisis de Proctor modificado para encontrar la humedad óptima y para encontrar pues como la densidad óptima también de ese tipo de suelo, el cual encontramos que es un 26% la humedad óptima, como hasta donde llega el límite de deformable y manejable el suelo con esa humedad y unos 15 kilómetros por metro cúbico en cuanto a temas de densidad. Ajá. Bueno, luego de este tema,
o estos ensayos hicimos pues como un comparativo en cuanto a temas de capacidad de carga con elementos prefabricados de algunas muestras comerciales, el cual teníamos como conclusión o como comparativo el tipo 1, 2 y 3 más comercial, siendo el tipo 1 el que mayor soporta en cuanto a temas de cargas, y se va desglosando entre tipo 2 y tipo 3, que a menor capacidad de carga se iban clasificando. También se hizo un comparativo con el tipo R y tipo F, que son marcas muy comerciales, y también el Colonial y el Indupiso. Es así. Entonces, encontramos, por ejemplo, que haciendo un comparativo inicial, la capacidad de carga del suelo simplemente, sin ningún tipo de mezcla, tiene capacidades de carga un poquito bajas o ligeramente bajas. Entonces nos pusimos en la tarea de hacer una mezcla de varios porcentajes a ver qué podíamos alcanzar. Entonces nos dimos cuenta que, por ejemplo, con un 4% de cemento, tenemos una resistencia a la compresión comercial para los tipo 3 de 3000 kilopascales, y obtuvimos con la mezcla y la interpretación que le dimos nosotros de 3487 kilopascales y una humedad de 14.8, lo que nos indica que solamente en este caso cumpliría para un adoquín tipo 3. Ahora, hicimos un comparativo de esfuerzos contra el esfuerzo del suelo residual con un 6% de cemento, y vemos que la resistencia a la compresión máxima aumenta en unos 1000 kilopascales aproximadamente, teniendo como resultado 4068 kilopascales, más sin embargo no cumple para los otros tipos de adoquín, porque supera por mucho, casi el doble, la resistencia a la compresión de los elementos comerciales. Pero finalmente darle un 10% de material cementante, una muestra aproximada de 200 gramos más o menos, que era lo que se estaba trabajando, encontramos que ya cumple para el tipo 3 y los comerciales como Colonial y Indupiso, porque tenemos una resistencia a la compresión máxima de 4843 kilopascales frente a los 3000 del tipo 3 comercial y frente a los 4750 y 4500 del Colonial y el Indupiso, siendo muy cercanos, pero cumpliendo pues como con la resistencia de estos elementos comerciales. Por eso era importante pues hacer esta aclaración de que el análisis fue comparativo entre estos tipos de adoquines y de empresas pues reconocidas y dedicadas a este tipo de elementos o construcción de estos elementos. Ok. Cuéntanos también, entonces, a qué conclusiones llegamos después de todo este proceso de ensayos, de resultados y de análisis. Pues como te dije inicialmente, pues bajo las condiciones de los análisis para las muestras y con base en los resultados, pues llegamos a concluir que el suelo residual de roca gneiss por sí solo alcanza muy, muy forzosamente a ser competente para la transformación, por lo cual no recomendamos pues que sea solamente el suelo como tal al que se le haga la transformación, porque no va a alcanzar el nivel de cargas o no va a soportar tantas cargas. Entonces esa es una primera conclusión. Luego tenemos que para un 4% de cemento se puede llegar a una transformación aceptable para adoquines de bajo tránsito o cargas bajas, como un adoquín tipo 3 puede llegar a ser. Y evidentemente entre más aumentemos el tema de material cementante, mejores resultados tenemos, lo que nosotros concluimos de que se puede estar entre un 6 y un 10% mezclar con cemento para alcanzar una transformación adecuada. Entonces finalmente requiere modificaciones, es como la gran conclusión que llegamos nosotros, que más que la conclusión puede ser una recomendación para las personas que tienen acceso a este tipo de suelo, recomendarles pues que
se debe hacer una modificación en la fábrica del suelo con el fin de mejorar los parámetros y poder considerar una transformación más que aceptable. Llegamos a lo idóneo, pues, por decirlo así. Muy bien. Y bueno, y al final, ¿cuáles fueron las referencias o de qué nos basamos para todo este proyecto de investigación? Bueno, pues referencias hay muchas, pues porque la geotecnia y la mecánica de suelos es una ciencia muy amplia, pero nos basamos mucho pues como en los libros más comunes que encontramos en la academia, como lo es el Brajadas, el Bowles, y algunas interpretaciones y análisis académicos de artículos que hicieron en la Universidad Nacional, por ejemplo, y en algunas universidades de Argentina y España. Perfecto. Bueno, muchas gracias a ustedes por ver el video y por interesarse en nuestro proyecto de investigación. Ok, hasta luego. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.